Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos a la actividad académica del Hospital General de Medellín y Inmunomédica. Tenemos hoy de invitados en el Día Mundial del Lupus al doctor Luis Quintana. El doctor Luis es jefe de nefrología clínica del Hospital Clínic de Barcelona y hoy nos va a hablar sobre los nuevos abordajes terapéuticos en nefritis lúpica. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos ansiosos de escucharlo y aprender mucho el día de hoy. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí para mí con vosotros y intentar aprovechar unos minutos para hablar acerca de nuestro abordaje del tratamiento de la nefritis lúpica, tanto aquí en el Hospital Clínic de Barcelona como en el grupo de enfermedades glomerulares de la Sociedad Española de Nefrología, como también colaboramos con el grupo que desarrolla las guías EULAR en nefritis lúpica. La verdad es que, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Es para mí realmente grato estar aquí y compartir con todos ustedes un poco ¿veis la pantalla, no? Ponerlo en pantalla completa, a ver. La barra de abajo Es que no no nos deja puede ver, ver. no la puedo activar. Sí, espera un segundo. Ahí, lo activamos hace un momento. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como me comentaba, es realmente un placer para mí estar aquí para comentar un poco los aspectos sobre nuevos aspectos terapéuticos sobre la nefritis lúpica. La verdad, en la charla pues va a tocar bastantes tópicos y yo creo que lo interesante será dar algunas pinceladas para que al final de la charla podamos discutir. Evidentemente dejaré un poco el análisis costo o de economía de la salud para el final, porque es un tema realmente complejo y muy heterogéneo en función del sitio del mundo donde estemos haciendo la práctica clínica. Y creo que un tema importante también a considerar, pero lo dejaremos yo creo que para la discusión. Estos son mis disclosures. Y bueno, a mí me gustaría comenzar por algo básico que todos conocemos, y es que realmente el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que cursa a brotes con un curso clínico muy variable, casi que tal vez la característica fundamental del lupus eritematoso sistémico es su variabilidad, variabilidad entre brote y brote entre un mismo paciente y que no hablar entre paciente y paciente. Y todo esto hace que sea difícil a veces intentar controlar la enfermedad y evitar el daño crónico. Esto, evidentemente, vosotros como reumatólogos lo conocéis muy bien y tenéis manifestaciones muy visibles y muy palpables de ello, pero a veces, cuando lo trasladamos a la patología renal, para que una terapia sea eficaz y consiga la remisión, pues cambian y hay algunos aspectos que son importantes a considerar. Y por ahí me gustaría comenzar. Como todos bien sabemos, la patogenia de la nefritis lúpica implica pues muchos factores, una predisposición genética, un desencadenante ambiental, el desarrollo de una actividad autoinmune. No entraremos ahora en detalles de cómo se acumulan los detritos apoptóticos o cómo los autoantígenos son presentados por la célula dendrítica para establecer una respuesta innata y una respuesta de memoria. Pero lo que está claro es que cuando tenemos la patología renal, o cuando realmente intentamos establecer qué pasa en el riñón, es porque el paciente o ha tenido disfunción renal aguda, o ha tenido hematuria, o ha tenido proteinuria. Y lo que nos queda muy claro en este diapositivo es que cuando estamos en ese momento de inflamación a nivel renal, pues han pasado una cantidad de eventos previos que son muy importantes
para saber cómo se debe tratar la patología renal en el momento del diagnóstico y que nos van a determinar probablemente la respuesta al tratamiento y otra de las cosas que son fundamentales, la aparición de fibrosis a nivel renal. Aparición de fibrosis a nivel renal realmente sería el marcador o el gol estándar a seguir en el tratamiento de la nefritis lúpica, pero desafortunadamente, como bien es sabido, no tenemos biomarcadores no invasivos que sean sensibles y específicos y nos permitan establecer el grado de fibrosis de manera no invasiva y después saber hasta qué punto un tratamiento evita el desarrollo de nueva fibrosis o la formación o revierte algunas fibrosis en estadios muy precoces. Y entonces aquí es muy importante en ese contexto el papel de la biopsia renal como herramienta que nos da una idea de cuál es la historia natural de la enfermedad en el riñón y es la única, es el gold estándar para establecer esta historia de la enfermedad, qué eventos ha habido previos y qué posibilidades hay o qué pronóstico tiene ese paciente desde el punto de vista renal para el futuro. Y aquí, aunque no entraremos en detalles, quiero insistir, y es una cosa que defendemos muchísimo aquí en el Hospital Clínic de Barcelona, la importancia de la biopsia no solamente para el diagnóstico, sino para el pronóstico y para el seguimiento. Y muchas veces en los casos más complejos de nefritis lúpica proliferativa, siempre decimos que la mejor biopsia no es la primera, sino la segunda, que nos permite comparar el índice de actividad y índice de cronicidad que veis aquí en la diapositiva y que todos conocéis muy bien, y establecer un poco primero la respuesta al tratamiento y el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto será una cosa que yo creo que con las nuevas terapias cobra aún más importancia. Entrando en materia, ¿qué consideramos nosotros que deben ser los objetivos del tratamiento en la nefritis lúpica en la actualidad? Primero que todo, evidentemente, debemos controlar la actividad de la enfermedad, pero al mismo tiempo debemos prevenir las recurrencias, evitar la toxicidad farmacológica y a nivel renal, evidentemente, prevenir la acumulación de daño orgánico es fundamental porque al final del día lo que todos queremos cuando tratamos a una paciente con nefritis lúpica es que nunca, o puede ser lo más, o si no puede ser nunca, lo más tarde posible, tenga indicación o requerimiento de una terapia renal sustitutiva. Ese es el objetivo final del tratamiento de la nefritis lúpica, evidentemente manejando las comorbilidades de la enfermedad y mejorando la calidad de vida de nuestra paciente. Y aquí también otro tema importantísimo es que yo creo que esto solo es posible en la actualidad si unificamos tres criterios y se trabaja de manera multidisciplinar. Un aspecto importante cuando hablamos del tratamiento de la nefritis lúpica es la importancia de la proteinuria como marcador a medio y largo plazo de este daño crónico acumulado. Y las guías tanto de EULAR como de la ERA-EDTA ya recomiendan no solamente ser más exquisitos en el control cuantitativo de la proteinuria, sino un aspecto que es fundamental cuando hablamos de nefropatía o de patología renal, el tiempo. El tiempo es oro y el tiempo es vida media de nuestros riñones. Entonces, el conseguir un descenso de un 25% en la proteinuria a los 3 meses, un 50% a los 6 meses y idealmente tener la proteinuria por debajo de 0,5 o mínimo por debajo de 0,7 miligramos gramo, que yo no en la diapositiva, en el índice de proteinuria creatinuria es un efectivo fundamental que ya sabemos que preserva la función renal a medio y largo plazo en estas pacientes. Y es que también sabemos que el descenso rápido de la proteinuria se correlaciona con una mejor función renal en estos pacientes, como vemos aquí en la diapositiva. La proteinuria, evidentemente, al momento del diagnóstico, la proteinuria de inicio no es un buen factor predictor. Lo que nos permite establecer el pronóstico es la manera como conseguimos disminuir esa proteinuria una vez empezado el tratamiento. Y cuando la pendiente de este descenso es muy insinuada, el pronóstico es muchísimo mejor y eso está demostrado por diversos estudios, como el estudio de seguimiento del estudio MAINTAIN, de seguimiento también de la cohorte del Eurolupus Nephritis Trial, han demostrado esto y es un hecho, yo creo que bastante bien ejemplificado. Y otro aspecto que los reumatólogos conocéis muy bien es la importancia de reducir la exposición crónica a los corticoides porque la dosis acumulada de corticoides constituye un factor fundamental a la hora de establecer comorbilidades en la paciente con lupus y con nefritis lúpica. Entonces, este objetivo terapéutico de una reducción por debajo de 7,5 miligramos al día de prednisona entre el tercer y sexto mes para prevenir
el daño crónico irreversible y disminuir las comorbilidades es otro aspecto fundamental. Dicho esto, hasta hace muy poco, y esta es una diapositiva que extraigo de las guías Cádigo del año 21, nos debatíamos en el eterno dilema entre si micofenolato o ciclofosfamida. To be or not to be. Esto era lo que teníamos. Y realmente en los últimos años hemos tenido un gran cambio en el tratamiento de la nefritis lúpica. Y esos cambios también nos invitan a ser un poco más críticos a la hora de analizar nuestros resultados clínicos. Aquí es donde traigo a colación esta diapositiva que nos muestra la frecuencia de remisión completa después del tratamiento Standard of Care, y por ejemplo en el estudio ALMS, como vemos que el porcentaje de respuestas completas era muy bajo, y ya hemos dicho que el control de la proteinuria es un factor fundamental para mejorar la sobrevida renal. Probablemente no tenían más herramientas clínicas o terapéuticas y no éramos tan ambiciosos, pero estos resultados y esta experiencia, como también nos lo demuestra la del estudio LUNAR, en el caso del rituximab, nos invitan a pensar que tenemos que ser más críticos e intentar conseguir respuestas completas y no parciales cuando hablamos de la respuesta renal. De esta manera, y voy a empezar explicando un poco el abordaje que tenemos en el grupo de enfermedades glomerulares de la Sociedad Española de Nefrología, el grupo GLOSEN. Esta guía se publicó a inicios del año 22. Aquí vamos a centrarnos un poco en el tratamiento inicial de la nefritis lúpica proliferativa. Todos sabéis, es el caballo de batalla realmente en el ámbito de la nefritis lúpica. Son los pacientes que en un 20 y 40% desarrollan enfermedad renal crónica a medio y largo plazo, y son los pacientes que cuando llegan a los 60, 65 años, pues acaban requiriendo diálisis. Entonces, esto es fundamental conseguir mejores resultados en estas pacientes. Entonces, aquí pongo en la diapositiva cómo, pues evidentemente, como todos sabéis bien, el estándar of care está basado en el tratamiento con corticoides, hidroxicloroquina, y ya planteamos las opciones de una doble o una triple terapia en función de los resultados recientes que ahora explicaré de los estudios BLISS-LN y el estudio de Aurora en el caso de la voclosporina. Y es evidente que existen pacientes que con doble terapias basadas en micofenolato o en ciclofosfamida tienen buena evolución, tienen control de la proteinuria, tienen descenso precoz de las cifras de complemento, pero realmente hay un grupo de pacientes, especialmente aquellos pacientes que tienen nefritis lúpica y muchas manifestaciones extranodales intensas, actividad serológica en términos de niveles de anti-DNAs y consumo de complemento muy elevadas, necesidad de reducir los corticoides por comorbilidades previas y antecedentes, sobre todo de brotes previos o recurrencias previas, pues se beneficiaban de un tratamiento con triple terapia que debería combinar un dehidratado del ácido micofenólico, el belimumab, más los corticoides y, como no, la hidroxicloroquina. Y en caso de pacientes en los cuales tienen esta nefritis lúpica proliferativa y además se asociaba a la presencia de una proteinuria en rango nefrótico o hallazgos en la biopsia renal que, aunque no constituyan la combinación de una clase proliferativa con la clase 5 membranosa, pero sí cambios podocitarios de daño podocitario importante, con un filtrado glomerular por encima de 45 mililitros minuto, pues en estos pacientes, probablemente por la mayor efectividad en el descenso de la proteinuria, recomendábamos una triple terapia basada en un inhibidor del ácido micofenólico y un anticalcineurínico. Y esta recomendación inicial de Glossen, pues evidentemente se basa en dos estudios pivotales fundamentales. No me voy a detener porque seguro que lo conocéis suficientemente, los resultados del estudio BLISS-LN, el ensayo clínico controlado con belimumab con mayor número de pacientes en nefritis lúpica que se ha publicado hasta la fecha, en el cual, bueno, se demostraba claramente que comparado con la terapia estándar y placebo, de añadir Benlista o belimumab a este tratamiento, conseguía un mayor número de respuestas renales completas. Ya discutiremos, si queréis, al final los matices de las definiciones de respuesta completa en estos estudios, pero realmente se conseguía una descenso de los corticoides, una Es control de que la se actividad, conectó mi llamada directo. O lo un desconectó. un descenso de la actividad serológica y un control de la proteína. Sin embargo, ¿cuáles son los matices que me gustaría traer aquí a colación? Sobre todo los estudios pivotales son muy interesantes, pero
es muy importante y a nivel renal aún más, por el tiempo de seguimiento, los estudios de follow-up, los análisis secundarios y el seguimiento de esas cohortes a más largo plazo, ya que realmente los resultados que son más sólidos y más robustos cuando hablamos de pronósticos renales, cuando hablamos de seguimientos de más de 3 años, idealmente 5 años, que son imposibles de abordar logísticamente dentro de un ensayo clínico. ¿Y qué nos enseñaron esos estudios de seguimiento? ¿Qué nos han enseñado esos estudios de seguimiento? Pues yo aquí pongo unos factores que considero muy importantes. Aspectos, Guillem, realmente positivos del añadir belimumab a la terapia standard of care. Bueno, pues que es una terapia que realmente es muy buena para asegurar un adecuado tapering de los esteroides. Es un tratamiento que se combina muy bien con otros tratamientos y que tiene poca toxicidad. Y es útil en pacientes que tienen una nefritis proliferativa con proteinurias que no llegan al rango nefrótico, especialmente por debajo de 2 gramos. Pero realmente tiene sus limitaciones, porque realmente los pacientes que se incluyeron en estas series, pues no eran los pacientes más enfermos y con patología más severa, eran pacientes que realmente tenían poca o ningún tipo de disfunción renal y que desde el punto de vista histopatológico tampoco tenían una enfermedad tan severa. O sea que estos datos, extrapolarlos en pacientes con una histología o con criterios histológicos de severidad, pues hay que tomárselo con pinzas. Y evidentemente, el belimumab, perdón, es un tratamiento diésel, que digo yo, para el control de la proteinuria. Tarda al menos 6 meses y hay que tener paciencia para controlar la proteinuria. Entonces, cuando tenemos una proteinuria aguda en el rango nefrótico y el objetivo 1A de la terapia de inicio o de inducción es frenar esta proteinuria, pues probablemente belimumab no sería el fármaco más efectivo y por eso es que la recomendación en pacientes con proteinuria de rango nefrótico es más dudosa. Por otro lado, tenemos el estudio Aurora, que fue el que midió la eficacia y seguridad de la voclosporina versus el placebo en la nefritis lúpica. Tampoco me voy a detener en las características del ensayo, que seguro lo conocéis muy bien. Lo que sí que es interesante y que, por ejemplo, comparado con belimumab, en este aspecto yo creo que es una ventaja de voclosporina, es la rapidez con que se controla la proteinuria. La proteinuria desciende de una manera eh, más drástica antes de la semana 24 y eso se mantiene al año de tratamiento. Y lo que yo creo que es más interesante del estudio Aurora es el esquema de disminución de esteroides que se utilizó, que es un esquema bastante agresivo y que la combinación con la glucosporina permitió realizar sin muchas incidencias y consiguiendo los objetivos terapéuticos. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes. Más del 80% de los pacientes fueron capaces de conseguir una disminución progresiva de la prednisona hasta menos de 2,5 miligramos al día en la semana 16. Yo creo que eso es un aspecto muy importante a detallar de este estudio. La seguridad. Nosotros los nefrólogos tenemos bastante experiencia con el uso de anticalcineurínicos, especialmente en el ámbito del trasplante renal, y realmente sabemos que son fármacos que pueden ser nefrotóxicos, pero que tratados o manejados de una manera con experiencia pueden ser seguros. Pero glucosporina realmente en esos aspectos, al menos en los seguimientos hasta al menos 3 años, demuestra realmente un perfil muy seguro, con función renal preservada y con escasos efectos colaterales, especialmente en pacientes con filtrados glomerulares por encima de 50 mililitros minuto. Aspectos positivos, entonces yo creo que de este estudio se incluyeron pacientes con un espectro étnico y racial de muy amplia origen, y esto es una verdadera ventaja en el ámbito de la nefritis lúpica, porque por todos es conocido que realmente tanto la forma de presentación como la gravedad, como la respuesta al tratamiento difiere en función del origen de nuestros pacientes. También, como digo, en este caso se consiguió una muy buena estrategia para reducir los esteroides en el estudio, y esto también hay que tomarlo con pinzas cuando lo vamos a pasar a la práctica real. Se vio poca toxicidad. Otros aspectos interesantes y que yo creo que en práctica clínica será interesante confirmar y que estamos confirmando es, por ejemplo, la aparición de interacciones farmacológicas con el tacrolimus y con la ciclosporina. Es un efecto colateral notable y en caso de glucosporina, al menos en el ensayo, se vieron pocas interacciones medicamentosas,
pocas alteraciones del perfil lipídico y en principio menos alteración del riesgo cardiovascular que con otros anticalcinurínicos. Limitaciones, lo mismo, no se incluyeron pacientes con enfermedad muy grave, solamente teníamos datos completos en el primer año de seguimiento y evidentemente esta experiencia, a diferencia del belimumab, en el cual también se combinó con ciclofosfamida, y aunque los resultados en esa rama no fueron tan positivos como con el micofenolato, en el caso de voclosporina no hay esa experiencia, solo el estudio se hizo comparado o añadiendo a la terapia basada, la data estándar basada con micofenolato, o sea que ahí no tenemos experiencia basada en la evidencia del ensayo clínico. Pero siempre, evidentemente, como digo, como he dicho varias veces, nos tomamos con pinza el tema de la nefrotoxicidad y esto es una cosa que hay que seguir a más largo plazo, pero en principio el perfil es mejor que otros anticalcinurínicos. El tema de que no requiere ajuste de dosis según el filtrado glomerular también yo creo es un aspecto a explorar y si queréis lo podemos comentar al final de la presentación. En cualquier caso, y ahora también comento las recomendaciones de la guía CADIGO del año 24 sobre el tratamiento de la nefritis lúpica, ha avanzado tanto en estos años el abanico de posibilidades terapéuticas en el paciente con nefritis lúpica que las guías se van actualizando más rápidamente y que realmente vamos viendo pues algunos cambios, algunos matices en cuanto a las recomendaciones. Aquí vemos las recomendaciones para la terapia de inicio en pacientes con nefritis lúpica proliferativa activa. Y vemos cómo el esquema basado en esteroides que todos conocemos se puede asociar o bien a una triple terapia basada con micofenolato y un anticalcinurínico, o bien una terapia, el esquema de Lupus Nephritis Trial, con ciclofosfamida, o bien una triple terapia con belimumab, micofenolato. Aquí también yo creo, y esto es un aspecto que nosotros también hemos confirmado en nuestra experiencia, la combinación de belimumab con ciclofosfamida es segura y efectiva, especialmente en pacientes que tienen nefritis lúpica proliferativa con un porcentaje de proliferación extracapilar importante. Es una combinación que esto ya es una experiencia personal y de nuestro centro, pues permite aunar los beneficios de la ciclofosfamida en su efecto rápido de control de la inflamación en caso de proliferación extracapilar, con la capacidad del belimumab de mantener esa respuesta, reduciendo los anticuerpos anti-DNA y optimizando los niveles del complemento. La guía EULAR, y yo creo que en ese sentido, que es la más reciente y es del año 23, propone algunos aspectos que a mí me parecen muy interesantes. Y es que, aunque aquí vemos eh, los tratamientos en una aparente jerarquía vertical, esto no es así. Si leéis la guía, los tratamientos no tienen que ser top to down, sino pueden cambiarse el sentido o el orden de los tratamientos. Lo que sí que está claro, y yo creo que es un concepto que cada vez se impone más, es que sobre todo en los pacientes con nefritis lúpica proliferativa de alta complejidad, ya no hablamos tanto de tratamiento de inducción y de mantenimiento, como hablamos de tratamiento inicial y subsiguiente, porque primero, conseguir los objetivos terapéuticos siempre es difícil. Segundo, tenemos que actuar antes en la escala del tiempo, entonces insistir en los targets, en el timeline, a los 3 meses que hay una reducción del 25% de la proteinuria, a los 6 meses un 50%, y después del año, si esta proteinuria esté por debajo de 0,7 gramos al día. Pero evidentemente, aunque uno puede combinar terapias nuevas con terapias antiguas, eso lo podemos discutir después, existen todavía un grupo de pacientes, como dice la guía de Euler, que responden al tratamiento doble estándar o convencional con mifenolato de esteroides, y siempre existe la posibilidad o no de añadir una tercera terapia en función de la respuesta inicial, por ejemplo, a los 3 meses. Es otra de las cosas que también la mayoría de las guías nos aportan. Algunos podrían decir, bueno, pero ¿por qué no iniciar el tratamiento triple de entrada a todos los pacientes? Bueno, esto tiene implicaciones en cuanto a coste y en cuanto a riesgo de efectos colaterales, porque siempre, evidentemente, aunque son tratamientos seguros, se aumenta este riesgo. Y otro aspecto muy importante, que hablaremos al final de la charla, es la necesidad de añadir al tratamiento de la nefritis lúpica la nefroprotección, el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, y ahora más adelante comentaremos en qué casos
puede ser incluso estar indicado, aunque no hay evidencia en ensayos clínicos, pero la experiencia que tenemos en algunos centros y que ya se comienza a publicar en series de casos, de considerar el uso de un inhibidor del cotransportador sodio glucosa tipo 2 para optimizar su tratamiento de la proteína. Como una primera conclusión, que yo creo que es una de las preguntas que uno se plantea ahora con todos los estudios publicados, ¿cuál es nuestra opinión respecto al tratamiento de la nefritis lúpica en el año 24? Pues probablemente que no todo el mundo se tenga que beneficiar de belimumab y buclosporina, pero que no debemos ser resistentes al cambio y utilizar esos tratamientos en las pacientes. Y aquí pongo esta revisión de nuestro grupo sobre el tratamiento actual de la nefritis lúpica publicada en Autoimmunity Reviews el año pasado, en la cual insistimos en la importancia de conocer el estado de la enfermedad a nivel del tejido en la biopsia renal para determinar la mejor estrategia terapéutica. En cuanto al manejo de las pacientes en las cuales no conseguimos los objetivos terapéuticos, pues yo creo que ese es otro aspecto fundamental. Y aquí hemos de hablar de la adherencia, sí o sí. Yo creo que es un aspecto fundamental y todos somos conscientes cuando tenemos experiencia en el tratamiento de estas pacientes que cuando la enfermedad se detecta en estadios muy precoces y la paciente toma el tratamiento, suelen responder y mantener la remisión. Luego podrás tener problemas para saber cuándo parar o cuándo minimizar el tratamiento, pero el problema fundamental es el no cumplimiento terapéutico y el diagnóstico tardío de la enfermedad que nos añade comorbilidad y nos evita conseguir los objetivos terapéuticos. Entonces, asegurar un tratamiento a la dosis adecuada y determinar los niveles terapéuticos de los fármacos es un aspecto importante. Aquí, olvidé mencionarlo antes, voclosporina, una de las ventajas que se ofrece y que se confirmó en el estudio, es que en pacientes con filtrados glomerulares por encima de 45 no son necesarios, en principio, ajuste con niveles, no se necesitan niveles para ajustar el tratamiento y la dosis es fija, normalmente 3 comprimidos cada 12 horas. Pero esto para pacientes con filtrados glomerulares por debajo de 45, en lugar de ser una ventaja, puede ser una desventaja, porque nosotros los nefrólogos sabemos que es muy importante saber exactamente la ventana terapéutica y ahí saber los niveles puede ser útil para minimizar los efectos colaterales de estos tratamientos. Otro aspecto importante es, vuelvo a insistir, en la biopsia renal como una herramienta para confirmar cuando una enfermedad no va bien, si estamos hablando de enfermedad secuelar o enfermedad activa. Y como no suele ser extraño también en las pacientes que no van bien, que haya algún otro factor que empeore el pronóstico. Esto es otro aspecto que yo creo que vale la pena resaltar. Cada vez tenemos más evidencia que las pacientes más agresivas o con enfermedad más grave o tienen microangiopatía trombótica, o tienen, por ejemplo, un factor predisponente, un polimorfismo de la ApoL1 que hace que tengan más glomerulosclerosis focal y segmentaria, o tienen obesidad, tienen algún otro factor que empeora el pronóstico renal a medio y largo plazo. Y esto aquí, la biopsia nos ayuda también a saber qué es lupus y qué no es lupus. Y otro aspecto importante en la paciente, como concepto, en la paciente con enfermedad refractaria es considerar un switching precoz y combinar tratamientos. Considerar no solamente los esquemas de primera línea, sino también, por ejemplo, el papel de rituximab en este contexto clínico, o de extender los pulsos de de ciclofosfamida según el esquema de Lupus Nephritis Trial, en lugar de 6, 8 o 9 pulsos, o incluso plantearse la opción de los ensayos clínicos. Esto es lo que plantea la CADIGO en el año 24. Esto es un poco una opinión personal, yo creo que también hay que considerar pues otras opciones, ¿no? Y entonces, como digo, yo creo que el éxito está en saber combinar las terapias y hacerlo en el momento apropiado. Entonces, por ejemplo, ahora también tenemos que estar al frente de las pacientes que no responden al tratamiento estándar con ciclofosfamida o micofenolato. Pues primero, una opción es añadir el belimumab o la buclosporina, como hemos comentado según las guías. En caso de no respuesta a estos tratamientos, una opción sería usar estos regímenes combicados, que podrían ser, por ejemplo, añadir a la terapia típica con belimumab el rituximab o combinar, ¿por qué no?, en algunos pacientes con gran lesión podocitaria a nivel renal y gran actividad extrarrenal, un anticalcinurínico con el belimumab. Eso lo hemos hecho y en casos seleccionados puede ser una opción.
Y finalmente, en pacientes con una enfermedad con mucha proliferación extracapilar, muy agresiva desde el punto de vista de la proliferación extracapilar, de la proliferación de semilunas, de la aparición de necrosis o trombos hialinos, combinar tratamiento con ciclofosfamida y rituximab, por ejemplo, como una opción de tratamiento de inducción. Otro aspecto que yo creo que me gustaría resaltar para luego discutir es la importancia de conocer la biología de la célula, de la activación de la célula B para realmente conseguir el control de la enfermedad. Yo creo que somos conscientes, analizando la fisiopatología y los modelos de enfermedad que conocemos actualmente, que si controlamos la activación de la célula B en una paciente que esté exenta de cronicidad o de daño crónico a nivel renal, probablemente tengamos la enfermedad controlada e incluso, como comentaremos ahora, te podrías plantear hablar algún día de curación de la nefritis lúpica. Y aquí es donde quiero hablar también de los resultados con obinutuzumab. Obinutuzumab es un fármaco anti-CD20 con una potencia y efectividad mayor que el rituximab, confirmado sobre todo en experiencia en hematología, y en el cual se ha combinado, en este estudio, en primera fase 2 se llamaba el estudio Nobility, combinando el standard of care basado en micofenolato y prednisona con añadir o no añadir obinutuzumab, 1 gramo en el día 0 y en la semana 2, y repitiéndolo a los 6 meses también 2 dosis separadas por 15 días. Y realmente aquí vemos los criterios de inclusión, el estudio, es lo estándar, proteinurías UPCR por encima de 1 gramo al día, nefritis proliferativas clase 3 o clase 4 que podían estar o no combinadas con una clase 5. No se incluyeron, como siempre, pacientes con enfermedad más grave, con criterios de glomerulonefritis rápidamente progresiva, con filtrados por debajo de 30 o con glomerulosclerosis mayor del 50%. Y realmente los resultados son interesantes, son esperanzadores. Vemos cómo también añadir obinutuzumab permitió un mayor número de respuestas renales completas si la comparamos con respecto al placebo, tanto a la semana 52 como a la semana 104. Pero hay otras opciones, otros estudios, y aquí incidiendo en lo que hablábamos ahora de la importancia de controlar la activación de la célula B, que desafortunadamente no han demostrado resultados positivos, pero que no por esto se deban descartar del todo estas opciones. A mí me gustaría comentar la experiencia del estudio Calibrate, en el cual además se miró también los niveles de BAFF, que aumentaban, y basados en este consenso, que aumentaban después de la depresión de la célula B con rituximab. Se planteó este estudio randomizado para combinar rituximab más ciclofosfamida seguido de belimumab para el tratamiento de la nefritis lúpica. Los pacientes fueron randomizados a recibir rituximab, ciclofosfamida, belimumab versus rituximab y ciclofosfamida más placebo. Y el endpoint primario era pues seguridad, evidentemente. Pero no se consiguió la variable de eficacia clínica porque no se demostró que añadir el tratamiento con belimumab mejorará la eficacia clínica. Pero probablemente aquí este estudio, y evidentemente es un tratamiento agresivo para enfermedad grave, pero tenía la dificultad de que no conocimos muy bien el daño crónico acumulado y muchos de estos pacientes tenían daño crónico acumulado y en la proteinuria, cuando hay mucha fibrosis renal, pues ya no siempre es un marcador de actividad de la enfermedad, sino puede ser un marcador también de cronicidad. Entonces, esta es una estrategia terapéutica agresiva para escenarios de enfermedad grave, que de momento no tiene una evidencia en ensayo clínico, pero que yo creo que es un tratamiento que en casos de enfermedad refractaria tendríamos que intentar analizar con más detalle en el futuro. Bortezomib, un anti-CD38. Esto ya se sabe, yo también trabajo en el ámbito de la amiloidosis renal. Realmente son espectaculares los resultados que se están obteniendo comparados con esquemas previos con bortezomib y dexametasona al añadir, añadir bortezomib. Todos sabemos el efecto tan bueno que ha tenido en estos pacientes a nivel hematológico. A nivel renal, la verdad es que la experiencia no es muy amplia, pero realmente puede ser una opción de tratamiento.
y saber si el daratumumab es efectivo en la nefritis lúpica refractaria. Hay algunos estudios que ahora habrán en esa línea, pero actualmente lo que tenemos es un estudio en marcha que evalúa la respuesta en pacientes con nefritis lúpica activa. Evidentemente, hay un riesgo de infección importante que tiene que ser evaluado en estos pacientes, pero el objetivo es, en estos pacientes con enfermedad recurrente, enfermedad agresiva, enfermedad refractaria, todos sabemos que deplecionar el pool de células plasmáticas de vida media larga, pues podría ser importante para poder disminuir la producción de los anticuerpos anti-DNA, pero también esto tiene el riesgo, pues la otra cara de la moneda es la infección. Y como no, hemos de hablar también de la terapia CAR-T. Ya, eso es un poco lo que está ahora más en boga, tratamientos muy caros, pero realmente parece que en el grupo de pacientes con enfermedad refractaria a primera, segunda y tercera línea de tratamiento, de lo que hemos hablado actualmente, podría ser una opción para realmente frenar la producción, la activación de la enfermedad, pero quedan incógnitas. Realmente, como he comentado antes, los pacientes con este perfil de enfermedad suelen tener activación de células plasmáticas de vida media larga, las cuales usualmente son CD19 negativo, o sea que conceptualmente el CAR-T contra CD19 no sería la mejor herramienta para este tipo de pacientes. Todo y que también se están diseñando CAR-T contra el BCMA, contra otros targets que pueden llegar a bloquear la célula plasmática, como sucede en el ámbito de la hematología. Pero por primera vez estamos ante una terapia que si es utilizada, que si se confirma su efectividad, podría ser incluso una terapia curativa en algunos escenarios de la nefritis lúpica. Y evidentemente no nos quedamos solo con lo que tenemos actualmente disponible en práctica clínica, con lo que está empezando a utilizar en ensayos clínicos. También es importante estar en contacto y conocer esta información. Y es una plétora de moléculas, como veis aquí en la diapositiva no tendremos tiempo para discutirlas todas, pero sí que es interesante aprender de los ensayos clínicos, no solamente la experiencia positiva, sino también las experiencias negativas. No puedo, por términos de tiempo, hablar de todos los ensayos, pero sí que me gustaría destacar algunos aspectos. Muy importante, la N de pacientes que se incluyen. El valor, por ejemplo, del estudio BLISS-LN, en el cual se reclutaron prácticamente 450 pacientes. La importancia también de la evidencia en práctica clínica real. Todos sabemos los resultados negativos del estudio LUNAR, fase 3, pero todos tenemos experiencias en que pacientes con rituximab han conseguido se ha conseguido el rescate de estas pacientes y la consecución de los objetivos clínicos. Con lo cual, el diseño de los estudios es muy importante y la correlación histopatológica, vuelvo a insistir, es muy importante para sacar conclusiones adecuadas de la eficacia y efectividad de estas diferentes moléculas. Tenemos también ahora, en el ámbito de la nefritis lúpica, el tema del anifrolumab y la inhibición del receptor tipo 1 de interferón, que los resultados a nivel exterrenal son espectaculares, son muy interesantes. Yo diría que a nivel renal de momento debemos ser cautos porque realmente no tenemos evidencia y la poca evidencia que tenemos son en pacientes con enfermedad ya no leve, sino muy leve, por lo cual hacer recomendaciones sobre el uso de anifrolumab en la nefritis lúpica yo diría que ahora mismo sería aventurado. Moléculas que pueden ser prometedoras en el futuro, hay algunos inhibidores del inmunoproteosoma, hemos hablado antes del bortezomib, que es un inhibidor de proteosoma, pero hay otros como el cetomipzomib, que específicamente bloquean el proteosoma cuando expresa o ayuda en la síntesis y la replicación de las células de la respuesta inmune, célula B, célula T, y este estudio Mission Trial, ese estudio Trial fase 2, pues ha demostrado que cetomipzomib parece seguro y disminuye de manera efectiva la proteinuria tanto en modelos animales como en estudio de fase 2, como comentaba antes. Y otro aspecto que tampoco tendremos tiempo de entrar mucho en detalle ahora, pero podemos comentar o discutir en las preguntas, es el papel del bloqueo del complemento en la nefritis lúpica. Y actualmente hay estudios con ravulizumab, que es un inhibidor análogo al rituximab, pero de vida media más larga, inhibidor de C5, y al narsoplimab, un inhibidor del complemento
que también se está estudiando, pero en unas series de pacientes muy pequeñas y que aún no tenemos resultados ni siquiera preliminares. Finalmente, un rápido comentario sobre la importancia de la nefroprotección. Cuando uno trata a una paciente con nefritis lúpica, es muy importante explicarle a la paciente que el control de la enfermedad, al ser una enfermedad silente, no solo implica beneficios a corto, sino sobre todo a largo plazo, porque, como sucede en otros órganos, los riñones envejecen y a partir de los 45 años, si no uno ha tenido nefropatías, va perdiendo función renal de manera fisiológica. Y esto hace que en los pacientes con nefritis lúpica pues tengan un envejecimiento prematuro del riñón si no se controla la enfermedad y requieren de un tratamiento sustitutivo renal a largo plazo, a pesar de que la enfermedad se haya controlado. Y eso está claramente, yo creo que ejemplificado con la experiencia, ya hemos comentado antes, del grupo Nephritis Trial, no me voy a detener en esto, pero el control de la proteinuria a largo plazo sí que ha demostrado ser un marcador útil de respuesta a tratamiento y pronóstico. Y esto es importante porque realmente las mediciones puntuales de la función renal o de la proteinuria, sobre todo al inicio de la enfermedad, no se correlacionan bien con el pronóstico ni con la fibrosis del tejido. Por eso el gold estándar para esto, al momento del diagnóstico, continúa siendo la biopsia renal. Esto yo lo había comentado, es la pérdida de la reserva renal que sucede con los años y por eso es importante no solo tratar la causa de la enfermedad, sino controlar la proteinuria y los factores que desarrollan este círculo vicioso de inflamación y fibrosis en la enfermedad renal crónica. El hecho de tener proteinuria residual aumenta el riesgo de estrés oxidativo, favorece la desregulación de la autofagia, estimula cambios epigenéticos y genera un círculo vicioso de más inflamación. Curiosamente, la fibrosis renal residual, si no se controla la proteinuria, si no se controla el peso, si no se evita la aparición de obesidad, de diabetes, genera más inflamación y genera daño renal crónico o progresión de este daño renal crónico. Y ese es el fundamento por el cual es tan importante cortar ese círculo vicioso, bajar la presión dentro de los glomérulos para bajar la proteinuria. No voy a detener tampoco en esto, seguro que lo conocéis ampliamente. Las medidas de soporte para evitar la progresión de la enfermedad renal, importancia del control de la presión, de la dieta, pero además del uso de los IECAS y ARA2 que todos conocemos, recientemente se ha introducido el concepto de utilizar los ISGLT2. ¿Y esto en qué se basa? Se basa en que realmente con la inhibición de RAS conseguimos vasodilatar la arteriola eferente y esto permite disminuir la presión dentro del glomérulo, pero si añadimos a esto una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, el efecto se multiplica hasta en se aumenta hasta en un 20 a 40% y esto se traduce en una mayor reducción de la presión dentro del glomérulo y una reducción de la proteinuria, que es lo que nos dicen los estudios. Esto en la nefritis lúpica tenemos poca experiencia, nosotros estamos trabajando en ello en este momento, pero realmente también es una medida eficaz para, no siempre que aumenta la proteinuria hay que darle esteroides a una paciente con lupus. Algunas veces cuando no hay actividad en la biopsia, cuando no hay actividad clínica, pues igual puede ser más efectivo optimizar la nefroprotección. Los GLP-1 tampoco me voy a detener, sabéis todos el impacto que está teniendo en la obesidad, pues cuando se combina la obesidad y el lupus también es una opción que no se debe desdeñar y lo dejo ahí, ya podemos comentar más adelante por el tiempo. Y un último comentario para insistir en la importancia de que con todas estas nuevas moléculas, con estos nuevos tratamientos que disponemos actualmente, tenemos que encontrar marcadores paraclínicos que nos permiten realmente monitorizar esa terapia y utilizar los tratamientos adecuados en el momento oportuno. Y para eso necesitamos ir a una nueva taxonomía de la nefritis lúpica más basada no solamente en cambios morfológicos, sino en cambios moleculares y biológicos, y necesitamos utilizar la inteligencia artificial para poder obtener información que tenga impacto, que tenga evidencia para realmente avanzar en el tratamiento de la nefritis lúpica y llegar a una terapia dirigida en este contexto clínico. Y aquí, de momento, si no hacemos biopsias repetidas y de control, será muy difícil correlacionar los datos de los marcadores no invasivos y poder obtener respuestas en este sentido. Y yo lo dejo por aquí porque yo creo que ha sido una plétora de datos que podemos comentar ahora. Paciencia, mucho juicio clínico, sentido común y seguimos luchando contra el lupus. Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por tan excelente charla. En el público, si hay alguno que tenga preguntas, puede abrir el micrófono y hacer Hola, la pregunta. gracias doctora Diana. Doctor Quintana, muy amable, muchas gracias por la excelente conferencia sobre nefritis lúpica. En la vida real muchas veces tenemos, me escucha Sí, la sí, pregunta. perfectamente. Sí, sí, muchas gracias por su Ok, comentario. muchas gracias. Vea, en la vida real, estoy aquí, aquí en Colombia, hacemos inducción con micofenolato o con ciclofosfamida. Una opción sería, si no hay una adecuada respuesta a los 3 meses por los costos, como usted bien decía, era agregar belimumab. Yo pondría este escenario, listo, hemos agregado belimumab y no hay respuesta. El papel de rituximab, como usted bien lo muestra en el estudio Calibrate, ¿cierto? Ujú. Se utiliza rituximab seguido pues, por el efecto fisiológico, seguido de belimumab, pero hay un incremento de riesgo, puede haber un incremento de riesgo de infecciones. Mi Ujú. pregunta es, ¿en qué lugar situaría uno rituximab? Pues a veces si el paciente lo situaría uno como estaba anteriormente como alternativa en casos refractarios o le daría a usted el paso a belimumab y después buscaría un espacio si hay respuesta o no para iniciar rituximab en este caso. Muy buena Sí pregunta, me sí. entiendo, más o menos. Sí, 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 perfectamente, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy pertinente. Y ahí es un poco lo que a veces en las guías, por más de sintéticas que quieran ser, pues se dejan detalles y se dejan matices, ¿no? Entonces yo creo que se están teniendo el uso de belimumab y el belimumab es un fármaco que tiene un perfil de seguridad muy interesante, pero es un fármaco diésel, o sea, es un fármaco para enfermedades que se deben tratar, que deben ser bastante tempranas o precoces. Nefritis lúpicas proliferativas, pero que no tengan un alto porcentaje de proliferación extracapilar, nefritis lúpicas proliferativas, y cuando hay proliferación extracapilar importante se deberían combinar no con micofenolato, sino, por ejemplo, con ciclofosfamida, que es el fármaco que realmente ha demostrado tener el efecto más rápido. Cuando tenemos semilunas o proliferación extracapilar, si no hacemos algo en las siguientes semanas, va a perder muchísima función renal la paciente. El rituximab, como bien ha indicado, es un fármaco efectivo y lo seguimos utilizando como un tratamiento de rescate, pero también lo podemos utilizar, por ejemplo, combinado con la ciclofosfamida, como decías, con el esquema Calibre, en este contexto de pacientes con mucha proliferación extracapilar, con un índice de actividad muy elevado, sobre todo a expensas de la necrosis, de la necrosis, que es un aspecto que yo creo que hay que resaltar. A veces hay pacientes con clases 3 que son más agresivas que las mismas clases 4, porque la necrosis focal puede tener un impacto mayor que la proliferación endocapilar difusa, por ejemplo, por decirlo de una manera, o la proliferación de capilar difusa responde mucho mejor a los esteroides que a la necrosis focal. Y otro aspecto importante de lo que decías, cuando hay combinación o overlaps con otras terapias, el rituximab juega un papel fundamental. No es que estemos dejando el rituximab en un segundo plano, sino que realmente yo creo que es un tratamiento o de rescate cuando la terapia inicial no responde, o de entrada cuando hay esta combinación de gran actividad extrarrenal y mucha proliferación extracapilar. Puede ser un escenario, por ejemplo, mucha actividad también extrarrenal, ¿no? Que yo, eh, lo usáis mucho los reumatólogos, el rituximab, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor Quintana. Muy, muy gentil. Nada. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, muchas gracias por la exposición. Desde Colombia también tengo una pregunta, un caso particular, como comentó el doctor Luis. Sí. Es un paciente que lo conocí hace poco. Él tiene una nefritis lúpica clase 4. El paciente recibió la dosis de ciclofosfamida, dosis máxima. 10 gramos fue la dosis total acumulada y persistía con actividad renal, que pues tiene actividad renal, hipocomplementemia, hematológica y pues la parte de piel. Consideraron dejarle micofenolato, se dejó con micofenolato mantenimiento, posteriormente progresó a nivel renal. Le colocaron ciclosporina combinado con micofenolato y pues toda la parte antiproteinúrica, como comentó su merced, que la parte de la nefroprotección y el ISGLT2. Posterior, el paciente progresa a nivel renal, proteinuria de 5 gramos,
y consideran el inicio con rituximab asociado a micofenolato y ciclosporina. Tenía esa triple terapia, le colocaron cada 6 meses el rituximab. Ahora bien, la pregunta es, la última dosis fue en noviembre, está actualmente, yo le ajusté el micofenolato, está con 3 gramos, pero el deterioro renal está progresando. La proteinuria está de 8 pasó a 4, el deterioro renal progresa, tiene una creatinina en 2.5, paciente joven, hombre, entonces en ese punto consideraría ponerla el rituximab antes de los 6 meses o ir mirando y evaluando, consideré quitarle la ciclosporina, dado el compromiso renal que tiene ahorita que está elevando a sodados y está con 3 gramos de micofenolato. En estos casos, ¿usted qué pensaría? ¿Se adelanta la dosis de rituximab o se espera? Nosotros en estos casos, Linda, cuando tenemos este perfil tan complejo y con tan múltiples terapias, nosotros somos partidarios de repetir la biopsia, porque ¿cuánto lleva de tratamiento en total? ¿Tiempo de tratamiento ahora? De Rituxi el año pasado se le inició, la Y, s- y, s- ciclofosfamida y, fueron 10 gramos. y solo se le ha hecho una biopsia a este paciente, la del diagnóstico, entiendo. La del diagnóstico en el 2018, sí. Yo, por ejemplo, en este paciente para tomar decisiones, porque lo que hablábamos ahora, la proteinuria es un marcador muy sensible, pero poco específico. Y Ujú. entonces, para poder caracterizar bien qué tanto hay de daño crónico o qué tanto hay de actividad, yo me plantearía repetir la biopsia antes de decir la mejor opción de tratamiento. Además, porque ya ha pasado por la Múltiples ciclofosfamida, terapias. bueno, ya ahora en este paciente, evidentemente la opción sería rituximab, pero lo que no comentamos antes con el comentario del compañero anterior es que el rituximab, en ese sentido, también hay que tener cuidado con, a largo plazo, el tratamiento crónico, cuando está asociado a múltiples terapias, el tema de la hipoglucemia no es desdeñable. Y esto en el ámbito de la ancavasculitis cada vez se ve más, que ha tenido tan amplio impacto y buen impacto, porque todos tenemos experiencia de los buenos resultados con rituximab en las ancas vasculitis, pero a largo plazo, como terapia de rescate sucesiva o de mantenimiento, no es un tratamiento para dejar de forma indefinida. Entonces, es otro de los motivos por los cuales, por ejemplo, en el ámbito de la nefritis lúpica de entrada, también estamos utilizando más el belimumab, pero, ya lo he dicho, en esos escenarios de enfermedad grave, el belimumab no ha demostrado, necesita un tiempo de acción. El belimumab no puede uno pretender a los 3 meses conseguir grandes cambios en la proteinuria como tratamiento aislado, como si puede pasar en los anticalcinurínicos, pero dar anticalcinurínicos para la proteinuria en un paciente que tiene un índice de cronicidad muy elevado, te puede controlar la proteinuria, pero te va a empeorar la función renal y no es la mejor estrategia. El anticalcinurínico como antiproteinúrico es útil en el paciente que tiene mucha lesión podocitaria, bien sea membranosa o clases 4, clases 3 con mucha lesión podocitaria, y es muy importante el concepto del patólogo, pero con poca cronicidad. Aquí sí que tiene mucho sentido, consigues rápido controlar la proteinuria, reduciendo corticoides, y puedes combinarlo con una terapia para la célula B, que yo creo que son las estrategias más útiles de momento en práctica real, las que tenemos en el día a día para controlar a esos pacientes con mucha actividad, pero también mucho daño crónico acumulado, que es un poco el ejemplo que pones aquí. Entonces, a veces pasa que te enciendes a dar inmunosupresión y no consigues el objetivo terapéutico y solo consigues los efectos colaterales. Yo creo, sinceramente, que después de casi 6 años de la biopsia, yo me plantearía repetir la biopsia para ver dónde estamos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Doctora Gloria también tiene una pregunta. Doctor Quintana, pues felicitarlo por la charla, me pareció excelente. Tengo una curiosidad, ¿cuál es el momento para utilizar los inhibidores de SGLT2? Porque uno diría que si los empieza muy temprano, se queda tranquilo porque la proteinuria cayó y disminuye la inmunosupresión, pero no sé si estaremos llegando tarde a la utilización de estos para prevenir el daño de la proteinuria. Entonces quisiera su opinión con esta nueva terapia. Sí, sí, encantado de volverle a ver, Gloria. Hace tiempo que no coincidíamos. Muy buena pregunta. La verdad es que sí que es cierto, y eso es un comentario yo creo que muy válido, no solamente para la nefritis lúpicas, sino otras nefropatías, que controlar la proteinuria es un objetivo 1A,
pero cuando estamos hablando de proteinuria de actividad, hemos de tener cuidado, porque esos tratamientos en principio no tienen un efecto inmunomodulador. Entonces, nosotros cuando usamos el ISGLT2 en la nefritis lúpica, de momento estamos hablando de paciente se diagnostica, empieza su terapia de inicio inmunosupresora y y tiene una proteinuria mayor a 1 gramo, a pesar del tratamiento con IE casi a la 2, después del tercer o cuarto mes, no lo podemos plantear. Pero eso tiene que ir asociado a no tocar en ese momento el tratamiento inmunosupresor. De entrada no lo estamos utilizando en todas las pacientes. No tiene mucho sentido si una paciente tiene una enfermedad más mesangial, con una proteinuria de 700 miligramos, que le pones los bolus o el tratamiento con corticoides y ya le baja la mitad. Esto no tiene sentido. Entonces, con un IECA va muy bien y la terapia nefroprotectora yo la defiendo a ultranza, pero hay que saberla llevar. También aumenta el riesgo de los pacientes que hacen hipovolemia o que tienen alguna infección, al riesgo de disfunción renal aguda, y entonces esto hay que modularlo. No son para todos los pacientes y si somos claros, ahora mismo no hay un nivel de evidencia que diga hay que usarlos en tal momento. Pero a mí, ¿cuándo son que los utilizamos más? En las segundas opiniones. Te llega una paciente con una nefritis lúpica, con una dosis de 25 o 30 miligramos de prednisona después de N meses, con un cierto grado de obesidad, y que la paciente dice, no, es que a mí me tocan los corticoides y una manera para poder controlar la proteinuria secuelar en sus pacientes, si hemos conseguido, por ejemplo, en pacientes a los que han venido de pediatría, combinar un IECA y un ISGLT2, un ARA2, un ISGLT2, y reducir la prednisona con buen control de la proteinuria. Pero eso es más en escenarios crónicos. En el momento del inicio, yo creo que debemos ser cautos y utilizar ese precepto que he comentado antes. Mil gracias, muy claro. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Doctor, una pregunta. Si usted a los 3 meses que en los pacientes que tienen terapia dual no ha disminuido el 25% de las proteínas, ¿es el momento de replantearnos la triple terapia o cuándo es el momento más oportuno en su experiencia? Mira, mi experiencia, yo, aunque no es la mayoría de pacientes, yo creo que es claro, hay que decirlo, hay pacientes que siguen respondiendo a la terapia dual con micofenolato y esteroides. Si una paciente inicias el tratamiento y te remonta el complemento o normalizas el complemento antes de la semana 12 o 15, es una paciente que probablemente va a ir bien con el tratamiento dual. Pero sí que es verdad que en pacientes en los cuales no se prevé o no se observa esta mejora de la hipocomplementemia, persiste la proteinuria y no hay cambios, por ejemplo, en los que tienen mucha actividad serológica y mucha actividad extrarrenal, el belimumab es una buena opción. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo problema que era clásico, ¿no? Yo creo que era un problema clásico, la paciente que conseguías con el tratamiento Standard of Care una respuesta renal completa, pero siempre con anti-DNAs por las nubes y complemento por los suelos. Y decías, bueno, no, esto ya iremos viendo, pero como no tenías más tratamiento, pues, y realmente estas pacientes, cuando ya han tenido más de un brote, el riesgo es altísimo y el objetivo en esos pacientes debe ser la remisión inmunológica. Entonces, en esos pacientes está totalmente indicado dar la triple terapia con el belimumab, y nosotros ahora en el seguimiento estamos viendo pacientes que consiguen esta respuesta serológica con normalización del complemento y que no negativicen los DNAs, un descenso más del 50-60% del título de DNA, que yo creo que en estas pacientes es un beneficio importante por el daño crónico acumulado previo, que si vuelven a rebrotar, pues eso tiene implicaciones muy serias para las pacientes. Entonces, ese sería un escenario. Luego está el tema de las proteinurias de rango nefrótico, con proteinuria de rango nefrótico muy importante, más de 3 gramos, y con pacientes o con una proliferativa pura o que tengan una combinación con una clase 5. En esos pacientes, el uso de los anticalcineurínicos realmente te reduce la exposición a corticoides y te mejora el control de la proteinuria, pero es un tratamiento puente. Tú no vas a dejarlas indefinidamente con los anticalcineurínicos. Es otra pregunta y es una de las cosas que a veces un poco hay discusión. A veces la guía Cadigo planteaba el uso de los anticonvulsivos como terapia de mantenimiento. Yo eso realmente no lo acabo de ver. Yo creo que es un tratamiento, probablemente en un grupo de pacientes muy selecto, muy agresiva, podría ser útil. ¿Perdón?
No, perdón, que se le abrió a alguien el micrófono. Ya, no, no, entonces comentaba que realmente hay ciertas recomendaciones que son más paciente a paciente, pero lo de las dobles a triples terapias, en el caso de la proliferativa, un poco es lo que te acabo de comentar. Y sí que utilizamos cada vez más, porque realmente también por un tema de economía de la salud, es la estrategia en pacientes que no tengan ningún criterio de progresión, que tengan una función renal preservada, pues es válido empezar por la terapia dual y probar a los, a las, y intentar añadir la triple terapia si no hay respuesta a los 3 meses. Pero no es lo mismo en una paciente que ya ha tenido brotes previos. Estoy hablando de una paciente de primer brote, una enfermedad de nuevo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su charla. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Aprendimos mucho en esta mañana y lo esperamos en un futuro, una nueva charla por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y encantado de participar. Tengáis un muy buen día. Igualmente para todos, muchas gracias. Un abrazo.